Da comienzo Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa. Bueno, muy buenos días, amigas y amigos. Estamos en otra edición de Voz Alternativa. Una edición muy especial porque vamos a trabajar un tema del cual se conoce poco en Puerto Rico y el cual necesitamos conocer mucho más, porque se están dando procesos muy interesantes tanto en Colombia como en Chile, de los cuales ya hemos hablado en algún momento. En el día de hoy hemos montado un programa un poco distinto a lo que normalmente hacemos. Yo voy a sostener un diálogo con Ángel Villarini, que es un especialista en temas de Colombia, ha trabajado muchos años allá, y vamos a incorporar sonidos de entrevistas a Gustavo Petro y a Francia Márquez, que le han hecho en el primer caso un programa de una emisora comercial y en el segundo caso un programa de Claxo. Ángel, buenos días, encantado en tenerte. Buenos días, Marcia, igualmente. Bueno, yo quiero, primero que nada, porque ustedes van a decir, ¿y qué están estos dos hablando de Colombia como si algo supieran de Colombia, verdad? Siempre hay la tendencia a decir que uno solamente sabe del país donde vive. Y bueno, habemos muchas personas que el mundo nos importa y que seguimos los debates, las tendencias, los problemas de buena parte del mundo, pero muy en especial de la región de América Latina. Yo quiero dar unos bullets, unos señalamientos, ¿verdad?, de cuál es particularmente la experiencia de Villarini, que ha sido tan rica y fecunda a lo largo de más de 20 años que lleva Villarini trabajando con educadores en Colombia, organizando congresos, dirigiendo investigaciones, ofreciendo un diplomado de formación de profesores y como conferenciante magistral en congresos internacionales educativos y actividades de universidades de ese país. Ha publicado artículos sobre filosofía y educación en varias revistas académicas del país. Ha sido asesor en la revisión curricular de programas de derecho, de psicología y de educación en varias universidades de Colombia. Ha sido profesor invitado de la Universidad del Magdalena en Santa Marta, Colombia, y profesor honorario de la Universidad del Norte en Barranquilla. Sus modelos de pensamiento crítico y competencias ciudadanas ha servido a más de 20 tesis de maestría y de doctorados en Colombia. Y en el 2019, muy recientemente, la editorial SM publicó un muy interesante estudio, una investigación sobre cultura política de los jóvenes latinoamericanos, que incluyó la participación de cerca de 2.000 estudiantes colombianos. Cuando salió el libro, tuvimos un programa de Voz Alternativa donde discutimos los hallazgos y la importancia de esa publicación. Bueno, Ángel, bienvenido. Creo que tu experiencia está más que documentada. La mía no es tan rica en Colombia, pero también tiene algunas aristas interesantes que yo misma revisándola para este programa la celebré. Yo tuve relaciones fuertes con los centros de investigación en ciencias sociales afiliados a Claxo desde 1977. Tuve una oportunidad extraordinaria de trabajar en un proyecto con Orlando Falsborda en su fase seminal de la teoría investigación-acción. No sé si ustedes recuerdan, en los años 80, ¿verdad?, salió a relucir esa mirada de que la investigación tenía que conllevar también unos procesos de difusión y de acción. Eso incidió mucho en los trabajos que luego llevamos adelante en CEREP, en Puerto Rico, centro de investigación que yo dirigía. También trabajé con Magdalena de León, una de las primeras sociólogas e investigadoras feministas en generar conocimiento que hiciera visible a la mujer en Colombia, un país en el que todavía las mujeres tenían escasos derechos y oportunidades. Magdalena fue una gran pionera y conformamos un grupo de mujeres que cada cual en nuestros países estábamos
trabajando por primera vez esa noción de género que hoy todavía se rechaza, y estoy hablando de finales de los años 70 y principios de los 80, ya estábamos trabajando con eso. Y más recientemente he estado asesorando al Centro de Educación para el Desarrollo en Colombia, que tiene un programa de voluntariado, fíjense, extraordinario, y eso debería ser una ley en Puerto Rico, que todos los estudiantes que van a graduarse de la universidad tengan un semestre, por lo menos un semestre, de una pasantía en una comunidad para ayudar a desarrollar algunos proyectos y ayudar a esa comunidad en su proceso de empoderamiento. Ese centro, que es parte de la Universidad Uniminuto, hace la mediación, ¿verdad?, de mandar esos voluntarios y casarlos con organizaciones locales comunitarias. Y eso fue un proceso muy interesante porque estábamos hablando de, en ese semestre, en un semestre estábamos hablando de alrededor de 5.000, 6.000 voluntarios que se colocaban a trabajar en las comunidades. Yo también he dado conferencias en la Universidad Nacional, en la Javeriana, la Universidad de los Andes, también en Uniminuto en varias ocasiones, y he publicado en medios colombianos, especialmente en la revista científica Polisemia, de la cual he estado integrado su junta editora, y he contribuido a algunos capítulos a libros sobre desarrollo social y feminismo. Así que cuando hablamos de Colombia, hablamos, ¿verdad?, desde una base, no solamente desde una base de conocimiento, desde una empatía y un sentir y un afecto muy grande con ese país. ¿No es así, Ángel? Correcto, correcto. Bueno, y antes de empezar la conversación de Ángel y mía sobre Colombia, yo quisiera tomar un paréntesis, y a Ángel le consta cuánto yo quería y admiraba al personaje que voy a mencionar. Hoy Miguel Soler Roca hubiera cumplido 100 años. Miguel Soler Roca murió el año pasado después de una serie de consecuencias adversas del COVID. Sobrevivió la COVID, pero le quedaron algunos elementos que incidieron en que su salud depreciara enormemente, y murió el año pasado a los 99 años. Miguel Soler Roca, ha sido uno de los más importantes educadores de América Latina, y fue una persona muy importante en mi vida. Fue mi padre adoptivo en el Uruguay, mi mentor, mi amigo, y Miguel tiene también una relación muy, muy particular con Puerto Rico. El primer ensayo que Miguel Soler Roca escribió y publicó a los 18 años fue sobre Eugenio María de Hostos. Y desde ahí, eso pues nos unió además mucho más. Y yo tuve el placer de editar un libro de él sobre sus escritos del contexto social de la educación. Celebro la vida de Miguel, le dedico este programa. Él probablemente era... Perdón, me ha atacado una tos. Era nuestro fan número 1, no se perdía Voz Alternativa. Todos los domingos al terminar el programa o al día siguiente yo recibía una nota por correo o una llamada de Miguel comentando lo que habíamos discutido en Voz Alternativa. Y tuve una gran emoción esta semana cuando me entregan un legajo de Miguel que había dejado para ver si entre los amigos ayudábamos a terminar un libro que dejó inconcluso, y varios de los capítulos estaban llenos de notas a las discusiones de Voz Alternativa y a los temas que habíamos planteado en Voz Alternativa. Así que por donde quiera que ande, estoy segura en buenas compañías. Miguel Soler Roca, celebramos su vida hoy, y Voz Alternativa quiere hacer eco de eso. Ángel, Colombia hoy. Qué sociedad compleja, ¿verdad? ¿Y a qué extremo? Definitivo. Casi 2 siglos en estado de violencia. Cuando yo por primera vez tomé un curso de estudios latinoamericanos en Inglaterra, y ¿verdad?, discutíamos sobre Colombia, yo no podía entender cómo una sociedad podía, ¿verdad?, sobrevivir, existir, teniendo unos niveles de violencia tan altos, niveles que surgen, emergen de muchas fuentes,
pero que ha sido sostenida sobre todo por algo de lo cual hemos hablado mucho en Voz Alternativa, de un bipartidismo político que en el caso de Colonia llega el bipartidismo existe desde 1853. Entonces, fíjense lo que ha sido y las consecuencias que ha tenido, ¿verdad? ¿Tú quieres abundar un poquito sobre ¿verdad? Esa gran rivalidad entre los partidos, el Partido Conservador y el Partido Liberal a lo largo de la historia, y cómo se ha ido construyendo, ¿verdad?, esa enorme, extraordinaria desigualdad social? Ángel. Fíjate, mi perspectiva es un poco distinta y creo que en este momento histórico, y quizás ya desde hace más de una década, el bipartidismo en Colombia, yo no lo consideraría como una de las características que nos ayudan a entender el país. Se ha resquebrajado, pero se ha fragmentado, ¿verdad? No ha habido. Bueno, yo lo veo un poco distinto. Yo lo veo un poco distinto y creo que es más importante para entender a Colombia pensar en las características estructurales que le son distintivas, que son las que nos van a ayudar a entender lo que es ese país y por lo tanto lo que está planteado en este momento. Yo creo que una primera característica que es fundamental es la economía del narcotráfico, que está insertada prácticamente en todas las áreas del sistema social colombiano. De hecho, el país tiene dos industrias principales que son la fuente de su producto bruto. Por un lado, la riqueza que proviene de la extracción del carbón y el petróleo, y hace como se ha estado insistiendo de Colombia, un país fundamentalmente extractor y no productor. Y la segunda, el segundo gran sector de la economía, que es el productivo, es la producción de cocaína. De manera que estas son las dos fuentes principales. La elaboración. Ahí hay producción también. Por eso decía, una economía de la extracción, carbón y petróleo, y de la producción, que es tanto agrícola como industrial, de la cocaína, ¿no? Y entonces cuando en gran medida el funcionamiento del país, las características del país están determinadas por este hecho. Esa economía pues hace que ciertos sectores ocupen grandes extensiones de tierra en el país y que esté insertada en el gobierno. Eso sirve de financiamiento. Eso es lo que controla me estoy refiriendo al narcotráfico, ¿no? al paramilitarismo, y controla también buena parte del liderato de los diferentes partidos políticos que han ido surgiendo históricamente en torno al uribismo y que desfasaron por completo el bipartidismo tradicional entre conservadores y liberales. Una segunda característica muy importante de Colombia es la profunda estratificación social. El país está estratificado oficialmente, es decir, desde el Estado, en unos estratos, en unos 6 estratos, ¿no? Que podrían hasta cierto punto coincidir con lo que nosotros tradicionalmente llamamos clases sociales o sectores sociales, ¿no? Y tenemos unos 6 estratos, y los estratos se clasifican a base del ingreso que reciben o los subsidios que reciben de parte del gobierno y el acceso que por lo tanto tienen a bienes y servicios, ¿no? Y otra característica también de esos estratos es que están distribuidos geográficamente, ¿no? Y una de las grandes sorpresas que yo me llevé la primera vez que visito
Colombia es que desde que me recogen en el hotel y me llevan a la universidad en la que yo iba a ofrecer mi servicio, me iban diciendo, bueno, ahora estamos pasando por estrato 1 y ahora estamos pasando por el estrato 2 y estrato 3. Y es que está dividida incluso la población claramente en términos de sectores geográficos y urbanísticos, los sectores a los que se pertenecen. Los estratos 1 y 2 significan ingreso bajo o ingreso bajo y constituyen el 60% de la población. Y si a eso le unimos el estrato 3, que sería lo que acá llamaríamos una clase media baja o una pequeña baja burguesía, ¿no? Eso suma el 80% del país. Y los dos estratos más altos, que son el que se llama medio alto y el alto, son el 10%, pero ese 10% controla el 90% de la riqueza del país, ¿no? Y en ese sentido, pues estamos hablando de un país con tremendas desigualdades sociales. Una tercera característica que tiene el país, ya para entender cómo esto económico y social se refleja políticamente, es que el país ha estado realmente regido por un concepto que aquí podemos traer la idea de Juan Bosch cuando hablaba del frente oligárquico, ¿no? Y en efecto, lo que ha regido en Colombia por décadas es este frente oligárquico que está integrado, por un lado, por los estratos sociales más altos, la clase media alta y los sectores altos y los altos. Ese estrato también, de ese frente es característico una peculiaridad de Colombia, y es que la tenencia de la tierra, de las grandes extensiones de tierra, hacen que Colombia, en cierto sentido, sea un país casi feudal, sobre todo en las áreas agrarias, ¿no? Las relaciones y las prácticas sociales tienen un carácter claramente casi feudal. Y eso contrasta, ese feudalismo que prevalece en ciertas áreas, pues caracteriza o se contrapone a una alta burguesía y alta pequeña burguesía muy privilegiada, con altos niveles educativos, altos dominios tecnológicos, y por eso es que tú ves este contraste donde en Colombia tú vas a lugares y tú dices, estoy aquí en primer mundo, esto se me parece a Florida o se me parece a Nueva York, pero nada, caminas unas millas hacia las afueras y te encuentras con un país totalmente distinto, que en algunos lugares, repito, ¿verdad?, tiene características casi feudales. De ese frente oligárquico también son parte sectores que, sin importar el estrato social al que pertenezcan, son sumamente conservadores debido a razones de tipo religioso. La Iglesia Católica y las nuevas que han ido ganando cada vez más y más terreno, evangélicas y pentecostales, pues tienden a ser sumamente conservadoras y aliar a su gente con el voto de los sectores conservadores. Otro aspecto de ese frente es la intervención de los Estados Unidos. En este momento, y de aquí lo que se está jugando en Colombia en estas elecciones, el país sobre el cual Estados Unidos en toda Latinoamérica, luego de haber perdido a Chile recientemente, ¿verdad?, tiene mayor control, mayor influencia, y en el cual tiene instaladas 9 bases militares, es Colombia, ¿no? Y Estados Unidos tiene una fuerte presencia y una fuerte intervención en lo que pasa en la política de Colombia, ¿no? Y al extremo
que prácticamente Colombia han tratado de casi de ingresarla como parte de la NATO, ¿verdad? Y tiene vínculos y lazos con la NATO, ¿no? Y finalmente, parte de ese bloque, de ese frente oligárquico que ha dominado el país, son los grandes medios de comunicación, ¿verdad? Que transmiten y que son muy, muy influyentes dentro de la población. Otra característica importante que no podemos pasar por alto es el paramilitarismo, ¿no? Y el paramilitarismo en Colombia es una fuerza no solamente militar, sino de gobierno. Es una fuerza que controla territorio y que determina quién gobierna en ese territorio y lo que se hace en ese territorio. Y curiosamente eso contrasta con el hecho de que también en Colombia existen instituciones verdaderamente democráticas que gozan de autonomía, como es lo que ocurre, digamos, en el Congreso, como es lo que ocurre en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que son instituciones que gozan de independencia y que son las que entonces se contraponen a esas otras fuerzas oligárquicas y conservadoras. Ese paramilitarismo es el que es responsable del estado de una ocupación militar y el que explica también las muertes de líderes sociales. Es el que verdaderamente ejerce el control de fuerza dentro del país, paralelo con las instituciones del gobierno. Y lo que el gobierno quisiera hacer, pero no puede hacer, porque constitucionalmente está limitado y tiene que conservar esa forma, entonces se instrumenta a través de ese paramilitarismo. En un sentido positivo y esperanzador, que es la base para este proyecto que ha ido montando Petro, está el hecho, ¿verdad?, de que el 80% de la población está en esos estratos 1 y 2, que son estratos que carecen de servicios básicos en términos de salud, en términos de vivienda, en términos de educación. Colombia es un país donde no hay educación, por ejemplo, educación universitaria gratuita. Y las llamadas universidades del Estado, ¿verdad?, pues tienen un cierto costo que la mayoría de estos sectores muchas veces no pueden sufragar. Nota positiva también es que ante la ausencia de un Estado que atienda estas necesidades sociales de la población, se han ido desarrollando colectividades y movimientos sociales que no solamente son lo que a veces nosotros vemos en las noticias, su manifestación en estallidos sociales, sino que son movimientos que están operando en las comunidades, resolviendo problemas, organizando las comunidades. Finalmente, como mostró ese estudio que llevé a cabo entre 2.000 estudiantes de escuela superior y universitarios, la juventud constituye otro foco de esperanza. El estudio reflejó que el 90% de los jóvenes están quitados por completo de esa política tradicional y que preferían. No es que no tuvieran interés en la política, es interesante, tenían bien claro que la política hace falta, pero no la política tradicional, la política electoral, y preferían hacer labor política, gestión política, dentro de organizaciones y colectividades ecológicas, de género, sociales, en torno a temas específicos, ¿no? Y esto es un sector amplio
porque la demografía en Colombia determina que hay un % muy alto de gente joven, y uno de los grandes retos que tiene el pacto histórico es precisamente lograr que ese sector tan amplio de la juventud pues se decida a participar electoralmente apoyando al pacto histórico. Eso también se ha visto en algunos otros países de la región, ¿verdad? En el caso de Chile reciente estuvo muy presente. En el mismo caso de Puerto Rico, en las elecciones pasadas se activaron jóvenes que nunca habían participado electoralmente, aunque participaban en muchas otras organizaciones. Quiero hacer apuntar un pie de página a la importancia de los paramilitares y a un hecho que no debemos pasar por alto. Los paramilitares, quien los organizó y los contrató y los financió, fueron las empresas estadounidenses que producían bananas. Chiquita Banana fue denunciado por ese hecho y tuvo que pasar un proceso judicial y pagar millones de dólares al Estado colombiano por la organización de los paramilitares. Así que la injerencia de Estados Unidos no es solamente del poder estadounidense, del gobierno de los Estados Unidos, sino también de las grandes multinacionales que han estado trabajando en Colombia. La embajada más grande de toda América Latina de los Estados Unidos está en Colombia y tiene más de 3.000 empleados. Es más grande que la de Brasil, que la Argentina, que son países, ¿verdad?, muchísimo más grandes. Por eso que decía Ángel de una entrada muy fuerte a ese país. Entrada que empieza a cuestionarse y que empieza a cuestionarse, ¿verdad?, si esa llamada guerra contra las drogas que tanto tomó Uribe como su caballo de pelea tuvo algún resultado. Tenemos que ir a una pausa y cuando vengamos de la pausa yo quiero presentar un poco de quién es Gustavo Petro y pasarles unos minutitos de una grabación de él donde él habla de cómo se genera la violencia y la importancia del territorio, ¿verdad?, en Colombia para la generación de la violencia. Vamos a la pausa ahora. Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Bueno, mis amigos, estamos hoy discutiendo si Colombia está en el umbral de un cambio profundo. Hay unos procesos que se han dado y que ustedes los han visto. Hace exactamente un año en Colombia, particularmente los jóvenes se tiraron a la calle a protestar sobre toda esa situación que hemos conversado, ¿verdad?, de lo que ha sido la historia colombiana, el día a día colombiano, la discriminación, la exclusión, la segregación, y eso llevó a que enormes protestas en las calles de Bogotá y en todas las ciudades principales de Colombia hace justo un año, en abril del 21, fueron fundamentalmente un movimiento de jóvenes, aunque otras generaciones también participaron, pero que salieron a las calles a reclamar el fin de la impunidad, a reclamar políticas contra la pobreza, el desempleo, la discriminación, la corrupción, en muchos sentidos muy parecido a lo que los jóvenes en Puerto Rico están haciendo, ¿verdad? La respuesta gubernamental fue criminalizar la protesta y eso es muy importante porque lanzó sobre ellas todas las fuerzas represivas del Estado, verificándose 63 muertes en los distintos motines. Y el hecho no pasó desapercibido por la ONU, y la alta comisionada de derechos humanos se expresó muy fuertemente contra la represión en un informe especial que instó al gobierno a suspender esas acciones. Colombia viene siendo observada por la ONU desde hace tiempo porque tiene el peor índice de derechos humanos, no solo de toda América Latina, de todo Occidente. Así que el sentir ciudadano
se viene alentando desde hace muchos años, en las últimas décadas, el quiebre de ese corrupto sistema político que tenía y la organización de alianzas de distinto tipo que hoy empiezan a encontrar un cauce común. Esto que se ha estado desarrollando y que se conoce, ese proceso que está liderado por Gustavo Petro, que nace el Pacto Histórico Colombia Puede. Ese es el nombre de ese pacto. Es una casa grande que hoy acoge una amplia gama de grupos, de asociaciones, de partidos, de personalidades, que tienen un objetivo muy claro de construir la paz, la justicia, el desarrollo, la equidad, el reconocimiento pleno de los derechos humanos de toda la población. Y electoralmente su objetivo electoral es ganar la presidencia en primera vuelta el 29 de mayo. De no ser posible, hay una segunda vuelta el 19 de junio y todavía ahí podría haber, aunque sabemos que la derecha, los conservadores se van también a aglutinar en distintos tipos de alianza. Yo quisiera que presentáramos un poco a conocer a quién es Gustavo Petro, que ha generado esto. Es una persona relativamente joven, 60 años, y hace mucho que está ya en la política. Es economista y desde 2018 ha sido senador, fue electo senador para este periodo que termina ahora en 2022, senador de la República, fue fundador del movimiento político Colombia Humana, que es el que da los primeros pasos para la creación del pacto histórico. Y había sido candidato a la presidencia de Colombia en 2010 y 2018. En ambas perdió, pero fue construyendo una base política. También había sido senador por el Polo Democrático Alternativo, uno de esos nuevos partidos y alianzas, donde se convirtió en el principal fiscalizador del gobierno de Álvaro Uribe, a quien relacionó públicamente y con evidencia, le llevó casos en contra con el narcotráfico, caso que sigue pendiente y que, bueno, el sistema de justicia le ha dado, ¿verdad? Le ha tirado la toalla, como dicen en Puerto Rico. Eso llevó a que se genere una enemistad muy, muy fuerte contra Uribe, entre Uribe y él, y Uribe ha buscado todas las maneras posibles para destruir la carrera de Petro sin haberlo logrado. Él fue un controversial alcalde de Bogotá entre 2012 y 2015. Digo controversial porque ahí justamente el uribismo lo atacó muy fuertemente, y llegando a un tribunal amainado a querer destituirlo, y de facto lo destituyeron por alegadamente haber usado dinero excesivo que le iba a costar al erario público de toda Colombia para el saneamiento de la ciudad capital. Pero a los 35 días de haberlo destituido, la Corte Suprema de Colombia le devolvió la alcaldía y obligó a que se le pagara el salario adeudado y se siguieran las obras tal como se había pensado. Así que Petro ha estado desde hace mucho tiempo, ha caminado el país de arriba abajo, es un personaje que no está exento de polémica, ¿verdad? Porque alguna gente lo piensa que es demasiado fuerte, demasiado duro, demasiado volátil. Es un elemento, ¿verdad? Es un apodo que se le da a Petro, el volátil. ¿Cómo tú ves a Petro, Ángel? Bueno, yo creo que uno tiene que partir de una pregunta para entender lo que significa Petro. Y es cómo uno explica que una persona que ha sido objeto de tanto ataque, difamación por parte de aquellos que controlan los medios de comunicación, pues ha logrado convertirse en este momento en el líder político más popular que tiene el país, con unas altas probabilidades de ganar la presidencia.
Y yo entiendo que es que Petro representa, por unas características que quiero mencionar, mejor que nadie el tipo de revolucionario, es decir, de verdadero transformador social que necesitan nuestros países. Y en ese sentido, es una figura que hay que estudiar, de la que hay mucho que aprender. En primer lugar, Petro tiene unas cualidades personales, unos atributos personales, y siempre en última instancia la calidad de un liderato tiene que ver con la persona. Es un intelectual brillante, crítico, muy creativo, con una formación muy sólida en aspectos económicos, sociales y políticos, y esto le ha permitido ver la realidad colombiana en una forma estructural y dinámica, y que le da un gran sentido de realismo, de posibilismo, y al mismo tiempo sin claudicar en unos principios de transformación. Y esto ha hecho que entonces haya desarrollado una estrategia política donde está muy claro qué es lo que hay que cambiar estructuralmente, cómo es que en verdad se puede cambiar, a qué ritmo es que hay que cambiarlo y con qué fuerzas sociales hay que contar para poder hacer este cambio. Así que esto que llamamos pacto histórico es una estrategia, es una gran estrategia muy bien pensada, tomando en cuenta todos estos aspectos. Bueno, por otro lado, Ángel, para que no se nos vaya todo el tiempo, quisiera que en este segmento que estamos veamos unos minutitos de Petro frente a una derechista socióloga, María Fernanda Cabal, que también es senadora, en una discusión donde ella le hace una pregunta, ahí sale a relucir, ¿verdad? Que ella le hace una pregunta, pero ¿de qué se quejan? ¿De qué se quejan los pobres y de qué se quejan las comunidades indígenas si le hemos dado 35 millones de hectáreas? Y él le contesta, y me parece muy ilustrativo de que Petro no rehuye la polémica y no rehuye el ser enfrentado por la oposición. Así que redondea para poder pasar con esos minutos de Petro. Bueno, quería añadir otra característica importante, ¿verdad? Que él es percibido como una persona humilde, sencilla, sensible, que ha sacrificado su vida por el país. Su familia no puede vivir en Colombia bajo riesgo de muerte. Tiene uno de sus hijos asilado en Canadá como trabajador en un restaurante. Ha demostrado en la práctica capacidad administrativa con los grandes logros que tuvo en Bogotá cuando fue su alcalde, reduciéndolo dramáticamente los niveles de pobreza en ese país, brindando a los estratos más bajos servicios de los que habían carecido durante toda la vida. Y sobre todo, Petro es lo que podemos llamar en términos ideológicos un demócrata radical, respetuoso de la institucionalidad, que lo que hace es que busca democratizar el país, no solo en términos de las formas democráticas, sino también en términos de la riqueza. Y por eso es que viene hablando de que él no es anticapitalista, que él lo que quiere es democratizar el capitalismo. Y democratizar el capitalismo lo que significa para Petro es que el futuro del país está en la industrialización basada en la agricultura, y esa industrialización basada en la agricultura tiene que basarse en la redistribución de la tierra.
de modo que las amplias masas campesinas se conviertan en productores y pasen a ser una especie de clase media rural. También es muy importante la importancia que Petro le pone a lo educativo, y a lo educativo que comienza desde la niñez, y él desarrolló en Bogotá, Colombia, cuando fue su alcalde, un programa que se origina en la Universidad del Norte en Colombia, de la que yo era en esa época profesor, que es lo que se llama, inicialmente se llamaba el programa de madres comunitarias. Y ese programa consistió en preparar jóvenes, sobre todo muchachas, a nivel universitario, para que sirvieran de madres comunitarias, una especie de madres que podían sustituir el trabajo que por diferentes razones las mamás no podían hacer en las comunidades. Por ejemplo, situaciones donde el trabajo sexual, que en Colombia implica miles y miles de mujeres, sobre todo jóvenes, y esos niños quedan solos muchas veces de noche, pues esas madres comunitarias se hacían cargo de la educación de esos niños, ¿no? Y eso lograba que esos niños, luego jóvenes, escaparan a la economía del narcotráfico, se mantuvieran en la escuela, siguieran estudiando, ¿no? Así que me parece que él tiene unas cualidades. Y por último, yo añadiría que es una persona con una gran flexibilidad y capacidad de negociación, porque él sabe que lo más difícil de Colombia no va a ser ganar las elecciones, es poder mantenerse en el gobierno una vez se gane esas elecciones frente a toda esa estructura paramilitar que controla todas las estructuras del gobierno. ¿Cómo tú evitas que luego de que tú triunfas en el gobierno no haya un golpe de Estado en el país? Y bueno, por eso es que hay que construir una gran alianza que incluya sectores que antes fueron sus opositores, ¿no? Y por eso es que ha buscado y ha logrado con éxito incorporar incluso importantes sectores que pertenecían a partidos como el de... Vamos a ver eso un poquito más adelante, Ángel, porque se me va el tiempo para ver el video. Ok, más adelante vamos a tomar las estrategias de este momento electorales, las perspectivas y, ¿verdad?, también la incorporación de la vicepresidenta, que es un elemento extraordinario en ese proceso. Por favor, control, si vamos al primer segmento de YouTube. Si podemos verlo. ¿Por qué Colombia tiene 2 siglos de guerra permanente? Por la FARC, por el ELN. Hace 2 siglos no existían la FARC ni el ELN, existían liberales y conservadores armados matándose entre sí. Y tenían una serie de objetivos de tipo político que era impedir que Colombia fuese un país moderno. La tierra en Colombia. Creo que ese es el tema fundamental que explica la violencia en Colombia. ¿Cuál es la historia de la tierra en Colombia? Que esos indígenas tienen 35 millones de hectáreas. ¡Uy! ¡Qué tan ricos son! Dice la copropietaria de plantaciones de la caña de azúcar en el valle geográfico del río Cauca. Examinemos esa afirmación, por ejemplo. ¿Acaso los indígenas de Colombia precolombinos no eran los propietarios de todo el país? ¿Por qué hoy no lo son? ¿Acaso no fue porque hubo una conquista? ¿Acaso no fue porque hubo un genocidio? ¿Acaso no fue porque hubo una expoliación completa de sus tierras? ¿Acaso no los condenaron de ser dueños y señores de estas tierras a ser sirvientes?
que tenían que decir patrón y que tenían que decir peón, porque si no, el santo... Oye, Rafa, por poco pescadito solo te da capitán. Si tu hijo los podía llevar al infierno. No les enseñaron la religión así, no la religión liberadora, sino una esclavizadora. ¿Acaso no los volvieron esclavistas? ¿Esclavos de esclavistas? Toda la tierra fértil del valle del río Cauca fue tomada por esclavistas. Muchas de las familias de los poseedores actuales de esas tierras, allá en sus antepasados, no encuentran sino los apellidos blancos de esclavistas. Condenaron a su propio pueblo a la esclavitud, a eso que llaman los negros, los condenaron a la esclavitud. Negros libertos fueron buscando tras su genuino sentimiento de libertad territorios que hoy tratamos de volver legales a través de la fórmula de las comunidades afrodescendientes. ¿Quién es el culpable de la esclavitud en Colombia? ¿Quién es el culpable de la expoliación de los pueblos indígenas? ¿Quién es el culpable de haber condenado a la sociedad colombiana a la exclusión social de las más violentas del planeta Tierra? No son los que hoy hablan y entonces dicen, no, es que el Estado es el enemigo y el Estado no debe crecer y el Estado no debe estar allí y el Estado no debe estar allá, porque queremos seguir haciendo los negocios untados de sangre y cocaína. Libertad para los negocios untados de sangre y cocaína. Un Estado no debe intervenir. Neoliberalismo, pero fascista la colombiana. Neoliberalismo mundial, pero esclavista la colombiana, condenando la exclusión a la mayoría de la población. Yo haría un reto. 10 veces más la tierra que poseen en los cañaduzales de la tierra plana y fértil del Valle del Cauca, 10 veces más entregárselos por las reservas que están en las altas montañas del Cauca. Porque es que es una bonita manera de medir la tierra por extensión. La tierra no se mide por extensión, la tierra se mide por calidad. Las 35 millones de hectáreas que puedan tener las reservas indígenas son la selva amazónica. No es el cañaduzal allá junto a Cali, donde mataban los niños negros simplemente porque querían comer. No, señora. La selva amazónica no es para cultivar, como piensa Bolsonaro, el fascista de Brasil, al que le aplaudían porque había ganado después de un golpe de Estado y después de mandar a la cárcel a quien le podía ganar. No, señora. La selva amazónica tiene que cuidarse. Y por tanto lo que hacen las comunidades indígenas, a las cuales ahora les dicen que son los propietarios de la selva amazónica, para no mostrar la estadística de la inmensa desigualdad de la tenencia de la tierra en el país, esas comunidades indígenas tienen una misión que es de las más altas y valiosas del mundo: cuidar el pulmón del planeta. Pero ahí no es para sembrar caña, ahí no es para sembrar papa, ahí no es para sembrar cacao, ahí es para cuidar la selva. Y lo mismo se podría decir de las comunidades afrodescendientes y sus territorios. Son selvas. Y lo mismo tendríamos que ver de las reservas indígenas caucanas en los altos de las montañas. Son páramos. Son tierras pobres para la alimentación. Las tierras ricas, las tierras cercanas a las carreteras, como las de la sabana de la Bogotá, las tierras ricas en fertilidad, las tierras ricas por su cercanía a los mercados, esas que económicamente se decían logran capturar las mayores rentas diferenciales en el concepto del fundador de la economía, David Ricardo, que, doctora Cabal, no era comunista ni socialista, sino era un liberal. Esas tierras son las que se apropiaron. Las tierras ricas son las que están en manos de una
paupírrima minoría blanca de Colombia, que son los descendientes de los esclavistas y que en un alto porcentaje en las últimas décadas son los descendientes del narcotráfico. Tenemos 15 millones de hectáreas fértiles, no tenemos más en toda Colombia. No somos un gran país de tierras fértiles como sí lo es Argentina, como sí lo es Estados Unidos, como es Europa o como es China. Solo Argentina puede tener entre 400, 500 millones de hectáreas fértiles para producir alimentos. Nosotros no. Nosotros tenemos 15. Y sin embargo, en esas 15 millones de hectáreas no producimos alimentos sino en 2. Y si acaso monocultivos de exportación en otras 2 millones de hectáreas. Nuestra geografía agraria productiva es de 4 millones de hectáreas. Y tenemos 15. ¿Qué hacen con el resto? No, es simplemente un símbolo de poder. Es un potrero. A veces llevan ahí fiestas, a veces una vaca gorda. En las veredas alrededor de esas haciendas improductivas de tierra fértil, niños y niñas flacas. Y después nos preguntamos por qué esos niños y niñas flacas se vuelven jíbaros, se vuelven criminales, secuestran al de la hacienda, porque hay violencia, porque esa realidad de 2 siglos de violencia en Colombia, pues por la tierra. Bueno, qué fuerza, ¿no? Qué fuerza en su planteamiento. Y recordemos que esto está hecho en un programa que produce y conduce una colega del Senado. Está desafiando a una colega del Senado que es de las rancias familias de Colombia. Yo recuerdo cuando hice el cálculo hace muchos años allá en Inglaterra cuando estudiaba y preparando un trabajo sobre Colombia, que me di cuenta de que había muchas fincas personales, ¿verdad? Muchas fincas familiares en Colombia que eran cada una más grande que todo Puerto Rico. Eso para darle una idea a ustedes, ¿verdad?, de lo que representa tener poder en Colombia, ¿verdad? Que la posesión de una finca, de una familia, sea mayor que todo Puerto Rico junto, que todo el territorio de Puerto Rico junto. Bueno, nos quedan unos minutitos, Ángel, para comentar el segmento de Petro. Bueno, él lo ha explicado magistralmente cuál es la situación y qué es lo que está en juego y lo que el pacto histórico intenta, y el fundamento de ese pacto histórico son 2 cosas. Y es lo que busca unir a diferentes sectores. Por un lado, el llamado a la paz. Y Petro tiene una trayectoria donde logró unir a diversos sectores fuera de la corriente política que él pertenece en un gran esfuerzo para que se llevaran a cabo con el apoyo de Venezuela unos diálogos por la paz en La Habana, Cuba, donde se llegó a unos acuerdos que hubieran, de haberse cumplido a cabalidad, hubieran podido evitar muchas de las muertes que siguen ocurriendo en el país, que giran precisamente en torno a la tenencia de la tierra. Y a ese esfuerzo de paz se unieron sectores prácticamente de todos los partidos políticos. Y eso fue algo que hizo que le ganó gran prestigio a Petro. Y otro gran logro de Petro, que explica el respeto y la confianza que tiene en sectores más allá de su partido, fue la constitución
de 1991 que democratizó muchas de las instituciones y procesos en Colombia y en el que participaron personas de otros partidos más allá de él. Y es que no se puede negar que una vez que los dos partidos tradicionales, el conservador y el liberal, comienzan a hacer crisis, en gran medida debido a la influencia del uribismo, y se forman nuevos partidos como la U o el Centro Democrático, lo hacen a base de un programa que en teoría prometía atender mucha de la problemática del país y que busca atender hoy día el pacto histórico, pero eran puras palabras para atraer un electorado. Y ahí entraron personas que eran verdaderos creyentes de mayor justicia social, de traer la paz a Colombia, y son esos sectores los que ahora desengañados pues se desprenden. Y en segundo lugar, lo otro importante con lo que se refiere a la tenencia de la tierra que subrayó Petro en sus palabras, es este proyecto de romper con la dependencia del combustible fósil, del carbón y del petróleo, ¿no? E insertar a Colombia en esa corriente de salvar al planeta y de movernos a un modelo de civilización que sea respetuoso de la naturaleza. Bueno, tenemos que ir a una pausa ahora, pero quiero dejarlos con esto. Una de las cosas que a mí personalmente más me ha emocionado del proceso colombiano ha sido la designación de la joven Francia Márquez, de solo 30 años, como acompañante de Petro a la vicepresidencia. Vamos a hablar un ratito de Francia Márquez cuando volvamos de la pausa y vamos después a escuchar algunos segmentos grabados de ella. Alternativa por Radio Isla 1320. Bueno, mis amigos, hoy discutiendo a Colombia, que personalmente creemos que está frente a una enorme posibilidad de iniciar un cambio profundo y realmente un cambio con mucha coherencia, con mucha lucidez, con mucha estrategia detrás. Y como les decía, una de las cosas que más me ha emocionado a mí fue encontrarme con esta joven, Francia Márquez, que yo había escuchado de ella como líder de cuestiones en medio ambiente. De hecho, la primera vez que escuché de ella es porque había recibido una amenaza de muerte y efectivamente una emboscada con otros dos compañeros donde hubo heridos, un intento de asesinarla, y ya ahora metida en la campaña ha habido muchísimos más avisos de ese tipo. Tienen que ver a Francia Márquez. Entren en YouTube y véanla en alguna de las entrevistas que hace. Está trabajando todos los días y con una lucidez y una coherencia en su mensaje. Ella tiene solo 30 años y va a ser la acompañante de Petro a la vicepresidencia. Yo no creo haber visto a alguien en la política latinoamericana que tenga tanto aplomo para manejarse en un medio tan hostil como el colombiano, y una capacidad de articular un proyecto político que va de la A a la Z, que no deja nada afuera, no deja hilo suelto. Y ella ha sido una de las protagonistas también del pacto histórico. Francia Márquez nació de una familia desde varias generaciones como trabajadoras de una mina. De hecho, es interesante que su segundo apellido sea Mina, ¿verdad? Y no sé si eso tiene relación con que en algún momento esos trabajadores de la mina se les dio, a los afrodescendientes se les dio el apellido de la mina, ¿verdad? El apellido Mina se convirtió en un apellido. Y ella, toda su familia ha trabajado en una mina, incluyéndola a ella.
se convirtió en activista del medio ambiente, en defensora del medio ambiente y de los derechos humanos que se violaban en la mina cotidianamente, y en una feminista muy activa. Su madre era partera, o creo que sigue siendo partera, agricultora y minera. Su padre agrominero y obrero. Decidió entrar en la política colombiana para cambiar la situación de su comunidad inicialmente, y luego se fue dando cuenta de que toda Colombia tenía que cambiar. Primero estudió una carrera terciaria de técnico agropecuario y desde hace 2 años terminó su grado de abogada, y eso le ha dado un nuevo instrumental con que pelear en esas luchas. Ahora está cursando una especialización en escritura creativa, lo que me hace pensar que es una persona sumamente interesante, ¿verdad? Y que no para de aprender. Su activismo la llevó a generar muchas iniciativas que muchas personas siempre recordarán y a ser reconocida, de hecho con premios muy importantes como el premio Goldman, que se da por liderazgo, un premio mundial que se da por liderazgo en los temas de medio ambiente, y lideró una marcha que yo la recuerdo en el 2014 como llamada la Marcha de los Turbantes, porque las afrocolombianas utilizan generalmente un turbante como parte de su estilo de manejar el cabello. Y esa marcha de los turbantes recorrió 600 kilómetros a pie hasta llegar a Bogotá para exigirle a las autoridades el cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia que ampara los territorios ancestrales de las comunidades negras de la región, y exigir el fin de la minería ilegal y la minería inconstitucional que estaba causando contaminación de los ríos, así como desplazamiento forzado de las comunidades. Esa marcha fue muy fuerte, fue muy reconocida, fue muy cubierta por los medios internacionales por lo innovadora que resultó. A mí me preocupa la seguridad de Francia en esta etapa electoral. ¿Cómo a ti te preocupa, Ángel? Bueno, definitivo y sobre todo por lo que ella representa en términos electorales. Hay que tener en cuenta que ella retó a Petro. Sí, sí. A la presidencia. En la primaria, que se da al interior del pacto. Y entonces lo sorprendente es la cantidad de votos que obtiene, que una vez que obtiene esa cantidad de votos, pues indiscutiblemente tenía que ser la candidata a la vicepresidencia, porque se lo ganó. Entonces es que hay que verla, y es una lástima porque si lo que tenemos es sonido, pues no vamos a poder verla. Yo no sé si podemos tener video también, le pido al control que vea. Si tenemos video, mucho mejor, y prestemos atención a lo siguiente. Si yo fuera a resumir en una palabra, el poder político de Francia es que desarma a cualquiera. ¿Y cómo es que lo desarma? Porque ella lo que proyecta, hay una palabra que en nuestra cultura utilizamos mucho, es una persona que lo que proyecta es espiritualidad, es decir, paz, respeto, amor, y al mismo tiempo combinado con una firmeza en sus principios y en sus convicciones. Y en una claridad de análisis. Que es una cosa extraordinaria. Y entonces hay que verla cuando se enfrenta a una de las principales o la principal entrevistadora del país, Vicky Hernández, en un programa que es el más que se ve en Colombia. Y esta persona, Vicky Hernández, es de centro derecha, tirando para la derecha. Es derechista, rubia, de ojos claros, pelo lacio,
y le tira duro con preguntas. El otro día le hacía la pregunta de que si ella había usado marihuana cuando era, o droga cuando era joven. Se la batió perfecto. Y la manera como Francia le contesta, ¿verdad? Con esa tranquilidad, con esa paz, con ese amor, realmente desarma a cualquiera, ¿verdad? Y entonces, hoy día ya sabemos que en la política, más que el discurso racional, en lo cual Petro no tiene rival, pesa más el discurso emocional. Apelar a las emociones de las personas, ¿no? Así que hacen la pareja perfecta. La pareja perfecta. Vamos a ver, tenemos unos segmentos, ¿verdad? Para que ustedes puedan, como primera introducción a Francia, pero los invitamos a que entren a YouTube. Está lleno de entrevistas y de documentos porque ellos han hecho todo transparente y disponible. Así que vamos con el primer segmento. Control, muchas gracias por este apoyo que nos has dado. Lideresa colombiana, feminista, activista medioambiental, luchadora incansable contra la minería, ganadora del premio Goldman, el Nobel Ambiental, defensora de los territorios y candidata presidencial. Francia, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí en el InfoClax. Un gran placer tenerte aquí. Hola, un abrazo ancestral, muchas gracias por la invitación, gracias a Claxo, el informativo de Claxo por tenernos aquí y bueno, aquí estamos para compartir, para tejer como pueblos en resistencia, pueblos oprimidos históricamente, violentados por la lógica de la política de muerte y bueno, aquí estamos para articular, para juntar, para tener también acciones de experiencias que nos permitan continuar el camino. Francia, en ese camino nosotros, primero me gustaba ir a la realidad colombiana el día de hoy para que nos puedas traer un poco de idea de lo que está sucediendo. Nosotros estuvimos muy cercanos a lo sucedido en junio de este año, en julio, movilizaciones muy importantes que se dieron en las calles, reclamando en contra de la violencia, pero a la par el asesinato de líderes y lideresas, la persecución, y esto también se enmarca en una Latinoamérica y el Caribe también con sus luces y sombras, ¿no? Vemos un Chile revolucionado, movilizado, con cambio constitucional, pero también vemos un Brasil, ¿no? Instalado en la lógica de la ultraderecha. ¿En qué momento se encuentra Colombia? Bueno, yo creo que ahora estamos en un momento de que el pueblo no aguanta más. El pueblo quiere cambios en términos de justicia, de igualdad, de equidad, en términos de erradicar las lógicas de estructuras coloniales, raciales, patriarcales que han dañado no solo la humanidad, no solo nuestras vidas como seres humanos, sino que ha destruido la casa grande, el útero mayor, ¿no? Y yo creo que pues el estallido social que acabamos de vivir en Colombia, del cual fui parte porque estuve ahí poniéndome con los jóvenes en primera línea por la reivindicación de los derechos, por alzar la voz, es una muestra de ese cansancio histórico, porque lo que pasa hoy en Colombia no es una situación nueva, esto ha pasado toda la vida hemos asistido la política de muerte, todos los días, toda la vida nuestras familias han tenido que atender la muerte, el despojo, el destierro, el hambre, la miseria, ¿no? Porque hemos tenido una dirigencia política mezquina, ¿sí? Que ocupó el Estado, nación, que lo fundó además con esas lógicas y esas estructuras de opresión histórica y que ahora pues siguen permeando los herederos porque es un Estado que ha sido manejado por las mismas familias, 40 familias nos han gobernado toda la vida y las mayorías no vivimos en dignidad, vivimos en medio del miedo, en medio de la angustia, de la zozobra,
del temor todo el tiempo, ¿sí? Tanto en el campo como en la ciudad, en medio de la incertidumbre. Y bueno, hay una juventud que no aguanta, ¿no? Y cada vez han ocurrido estos momentos. En los años 90, ¿sí? Pues hubo un estallido social también de juventudes que dijeron hay que cambiar esto. Y cambiaron esa constitución a partir de un proceso que hicieron, de una séptima papeleta, y fue la juventud que parió el cambio. Hoy yo creo que estamos en ese mismo desafío, de parir un cambio para nuestro país y por supuesto un cambio en la lógica de Colombia, que ha sido un país profundamente pensado desde el neoliberalismo, desde el extractivismo, desde el clasismo, desde el racismo y el patriarcado, pensar en transformar eso desde una visión de una política que se pone en el centro para cuidar la vida, para garantizar justicia, para asumir el desafío de parar la guerra y lograr que nos permitan vivir sin miedo, en paz. Es el desafío para Colombia, pero eso va a repercutir, por supuesto, en toda América Latina, en la región. Francia, en ese sentido, me quedo con algunas frases que leí, que has dicho en algunos momentos, en la relación entre la violencia en Colombia con el desarrollo de un modelo económico y cómo la relación entre uno y otro casi de necesidad. Digo, ¿cómo es esa relación y por qué entonces es tan difícil desarmar una para desarmar la otra? Pues efectivamente, yo creo que el conflicto armado, bueno, yo siendo una mujer negra racializada tendría que empezar diciendo que esas violencias comenzaron con la colonización y con la esclavitud, ¿sí? Y esas violencias se han venido permeando, por supuesto, después cambian de figuras, después partidos, violencias partidistas, el liberalismo, el Partido Conservador, y después surgen las guerrillas por los despojos territoriales, pero siempre la violencia ha surgido en Colombia a partir de la mezquindad de la dirigencia política que se piensa a sí misma, que todavía sigue creyendo que es de sangre azul y excluyen a las mayorías de la sociedad, y esa exclusión histórica que se refleja en la concentración de la tierra. Somos el país que en términos de acceso a la tierra más desigual de esta región, y la exclusión, el destierro, ¿sí? Todo el tiempo, todos los días estamos asistiendo a comunidades que están saliendo desplazadas de sus territorios ancestrales, y entonces bajo la lógica de hay que llevar el desarrollo a las comunidades. Yo nunca he visto el desarrollo en mi comunidad. No hay agua potable, no hay saneamiento básico, los niños no tienen acceso a educación, si no tenemos conectividad a internet, entonces ¿de qué desarrollo nos habla? Pero tenemos las grandes represas, tenemos los grandes proyectos megamineros, tenemos toda la industria azucarera, tenemos la industria de la palma, tenemos la industria del puerto, ¿sí? En Buenaventura, que es una región del Pacífico, tenemos el puerto por donde sale el 70% y entra de la economía del país. Y Buenaventura no tiene agua potable, está militarizada, y aún militarizada hay casas de pique, donde pican a la gente como pica cebolla, ¿sí? Pero ¿quién es esa gente que están picando como pica cebolla? Gente negra, gente campesina, gente empobrecida, gente racializada. Son mujeres, cabezas de familia, las que todos los días pierden sus hijos, las que son asesinadas. Entonces, esa es la lógica de ese modelo económico de muerte que no ha permitido vivirnos en dignidad, que ha concentrado la riqueza, que ha ocupado el Estado en manos de unos pocos, que ha permeado la corrupción institucional que permite que niños se mueran de hambre en territorios como La Guajira, por ejemplo, donde tenemos la empresa Cerrejón, que es la empresa más grande de explotación de carbón en América Latina, y al lado del Cerrejón, ese proyecto que se vende como el desarrollo del país, niños y niñas están muriendo de desnutrición, de hambre, ¿sí? De sed. Francia, en ese camino me encantaría si pudiésemos viajar, aunque sea con tus recuerdos y con tus vivencias, a tu infancia.
Digo, ¿cómo fue esa infancia? Que entiendo que cuando terminas la primaria, si querías seguir estudiando, te quedaba un solo camino, y ese camino era trabajar en la mina. Pues a nosotros crecimos en un territorio ancestral, ¿no? Y cuando digo ancestral es porque mis abuelos, mis tatarabuelos estuvieron ahí. Apenas hace 170 años que en Colombia se abolió legalmente la esclavitud. Entonces, la bisabuela de mi abuela fue una mujer esclavizada, ¿sí? Y yo crecí en ese territorio donde todavía están las huellas de la esclavitud. En esta región del país, que es el suroccidente colombiano, el Cauca, sobre todo el norte del Cauca, todavía están las estructuras físicas de las haciendas esclavistas. La gente la colocaron a hacer minería y a hacer agricultura. Cuando se dijo que se iba a abolir la esclavitud, los terratenientes que tenían gente esclavizada se opusieron a liberar a nuestra gente. El Estado le tocó indemnizarlos a ellos, pero nunca indemnizó a nuestro pueblo por la esclavitud. Y eso no solo en Colombia, eso pasó aquí, en Argentina, eso pasó en toda América Latina, eso pasó en todos los lugares del mundo donde la esclavitud, sobre todo de la población negra, afrodescendiente, pues se impuso, ¿no? Y entonces la gente nuestra le tocó liberarse por sus propias formas, ¿sí? De conseguir la tierra con sufrimiento y con sangre. Entonces nos enseñaron eso a nosotros, que el territorio para nosotros no es un regalo que le costó a nuestros mayores y mayoras sufrimiento, cárcel, muerte y mucho trabajo. Entonces por eso nos enseñan desde muy chiquiticos a valorar el territorio como un espacio de vida. Ahí aprendí a hacer minería, porque es la única opción, o sea, la minería nos esclavizó, pero también sirvió en ese territorio ante el abandono del Estado, le sirvió a la gente negra, al igual que la finca tradicional, como una forma de subsistencia, como una forma de organización comunitaria, como una forma de permanecer como pueblo y como familias. Entonces la minería también nos sirvió para sostenernos y todavía la gente de mi comunidad vive la minería ancestral. Ahora, como ese territorio es un territorio con muchos recursos, pues ahora el Estado le ha concedido ese territorio a empresas multinacionales, a personas foráneas que en 2009, por ejemplo, cuando yo ya me metí como activista, pues me tocó enfrentarme junto a la comunidad a la tercera empresa más grande del mundo en explotación minera, que de repente el Estado dijo, ustedes tienen derecho, y a nosotros como negros nos dijeron, no, ustedes no tienen derechos. Ustedes no tienen derecho a ser consultados porque ustedes no son comunidad negra, ¿sí? Nos negaron, nos borraron, pero eso ha pasado toda la vida. Yo hice mi tesis sobre consulta previa y racismo estructural y encontré archivos históricos de López de Mesa, de los siglo XX, donde estaban hablando de la degeneración de la raza. Y decían que en Colombia, ¿sí? Después de haber logrado la independencia, olvidando que la independencia se logró fue con gente negra, con gente indígena, con gente empobrecida, decían como logramos la independencia y las mezclas con los negros y con los indígenas desmejoraron la raza, por eso es que no hemos podido avanzar en el progreso. Un nuevo nazismo, digo, es lo más parecido a los discursos nazis, ¿no? Y ahora lo dicen todavía, o sea, si usted escucha a Vargas Lleras, que es un político de Colombia, heredero de esa casta colonial, él dice, la consulta previa, que es el derecho fundamental que nos reconocieron en la Constitución del 91, a partir del convenio 169 de la OIT, dice, la consulta previa es un obstáculo para el desarrollo. O sea, el mismo pensamiento del siglo XX, ahora el heredero de esa casta, de los que se pensaron ese proyecto de nación racista y patriarcal y excluyente, ahora él pone la misma discusión, ya por supuesto no sobre el cuerpo, pero sí sobre los derechos de esos cuerpos racializados. Esa es la lógica en la que hemos crecido, en ese territorio crecí, pero también aprendí la resistencia. ¿Sí? Aprendí que nosotros no éramos gente esclavizada,
que nosotros éramos seres libres, que fuimos esclavizados. Cuando yo reconozco eso, yo me pregunto, o mi hijo se preguntaría, ¿y quién nos esclavizó y por qué? ¿No? Y eso nos lleva a pensarnos entonces hoy, a poner el debate claramente en un proyecto que pone en el centro la vida, al cual le estamos apostando, a hablar de reparación histórica, ¿sí?, para la población afrodescendiente, no solo en Colombia, sino en América Latina, que alcanzan a ser casi 200 millones de personas. Muchas gracias al control por ese magnífico extracto, ¿verdad?, de esta entrevista que se hace en Claxo, en Argentina. Ángel, se queda uno medio conmovido, ¿no? A mí, sobre todo, esa narración que hace ella de que la muerte es la experiencia histórica generada por el modelo económico que siempre ha tenido Colombia, y en este momento el planteamiento que se hace el pacto histórico es la vida como esperanza de futuro. Me parece que ese ¿verdad?, pensarse, pasar de la muerte a la vida, puede tener un impacto muy grande en la población. ¿Qué más puede esperar la gente que vivir, verdad?, cuando ha venido de una experiencia de generaciones y generaciones donde la muerte ha sido lo que se enfrentan cotidianamente? El conflicto, la violencia y la muerte. ¿Cómo pasar de eso a la paz, la vida y la posibilidad de crear? A mí sí. me parece sumamente interesante, como uno de los aspectos principales de esta campaña que llevan a cabo Petro y Francia, es el hecho de haberla enmarcado en un planteamiento de tipo cosmológico, filosófico, que desde un principio me hizo pensar en nuestro Eugenio María de Hostos, y así lo he compartido con muchos colombianos. Hostos decía que lo que mejor define al ser humano es que es el obrero de la vida. Y queriendo decir con eso que el sentido de ser humano es el perfeccionamiento, es el mejoramiento de la vida. Y eso significaba cómo mejoramos nuestras relaciones con la naturaleza, entre nosotros y hacia nosotros. Y Hostos hacía ese planteamiento frente a lo que podemos llamar la cultura de la muerte, la cultura que ha construido una civilización basándose en la destrucción de la naturaleza, basándose en la desigualdad humana, que no es otra cosa que el obstaculizar el desarrollo pleno, el florecimiento pleno de cada ser humano, que a la larga implica un daño que incluso el opresor se hace a sí mismo, ¿no? Y frente a esa cultura de muerte, pues se propone una cultura de vida, dirigida en 4 dimensiones fundamentales, que son cómo superamos la racialización, la desigualdad, el prejuicio racial. Segundo, cómo superamos el patriarcado, ¿verdad?, que es la desigualdad de género. Cómo superamos la sociedad clasista, que es la negación de las oportunidades al desarrollo pleno. Y cómo superamos la cultura de la muerte depredadora de la naturaleza. Así que estamos frente a una propuesta civilizatoria que al mismo tiempo, y de eso podemos hablar más adelante, está basada en una propuesta económica
que haría que esto que estamos hablando dejen de ser meros ideales utópicos y pueda llevarse a la realidad. La realidad. Bueno, vamos a una pausa. Ya este es nuestro último segmento, el que nos queda, y vamos a hablar de eso, de la estrategia que tiene el Pacto Histórico y del programa que tiene el Pacto Histórico, ¿verdad? De los elementos que relevó el Pacto Histórico y las estrategias que está usando para llegar al poder. Vamos a la pausa. Bueno, mis amigos, estamos de vuelta ya en el tercer segmento. Siempre se nos pasa muy rápido y realmente escuchar la voz de Francia, que tiene ese tono tan aplomado, tan pausado, pero tan enérgico. Es una pena que no hayamos tenido el video, pero yo los invito a que entren inmediatamente que termine el programa, cuando tengan un ratito libre, entren a que vean los debates que se están dando en Colombia, que los van a encontrar en YouTube. Esta afirmación, ¿verdad?, de cómo hacer político y cómo hacer viable, cómo generar una sociedad que ha tenido la muerte como experiencia histórica y pasar a la vida como esperanza de futuro, a mí me parece realmente algo que no se lo escuché antes, Ángela, a ningún líder político, movimiento político. Yo creo que marca uno de esos elementos de cambio profundo que se ve en este proceso colombiano y que claramente responde a la historia colombiana, ¿verdad? Una historia de tanta violencia, de tanta muerte durante tantos años, de tanta forma, porque son las muertes no solamente por la rivalidad entre los dos partidos que dominaron la política durante casi 2 siglos, sino también las muertes por el narcotráfico, sino también las muertes por la guerrilla, las muertes por los paramilitares, o sea, las muertes por la explotación del trabajo, las muertes encomendadas, porque en Colombia es uno de los países que más sicariato tiene, ¿verdad? Que más se asesinan personas por encargo en el mundo. Entonces, esa frase que ella dice también, que Francia dice, que estamos en un momento de parir esa nueva Colombia, ¿verdad? De parir ese cambio total y profundo de Colombia. La metáfora del parir un país me parece muy linda, y además reconociendo que cuántos partos no habrá visto Francia en su vida, ¿verdad? Siendo su mamá dedicada a la ¿verdad? Al traer niños al mundo en sus casas. Y ese concepto de que podemos hacerlo, Colombia puede hacerlo y podemos llegar a vivir sin miedo. Esas fueron expresiones que me dejaron así muy sacudidas de esa intervención de ella. ¿Qué tú piensas? Bueno, yo creo que ahora estamos hablando del gran reto que el Pacto Histórico tiene por delante. Hay una primera etapa que ha sido lograda y era la creación de un programa de gobierno, de transformación del país, en el que pudieran coincidir los diversos sectores. Ese programa tiene 3 dimensiones principales que son las que han permitido esa coalición de fuerza. Una es los esfuerzos que se harán por la paz, por acabar con la guerra, recuperando el proceso que se inició con los diálogos en Cuba, los acuerdos que se tomaron, que nunca se cumplieron. Bajo el gobierno de Santos, que se avanzó, correcto. Se avanzó muchísimo, pero después no se siguió. Correcto. Y buena parte de los aliados que ha conseguido Petro estratégicamente vienen precisamente de gente que estuvo incluso en los ministerios bajo el gobierno de Santos,
y que fueron siempre defensores de ese proceso de paz. Eso también es importante en términos de superar otro de los obstáculos que va a tener el gobierno, y es cómo lidiar con el tema de la guerrilla, y sobre todo con aquellos sectores de la guerrilla que no entraron al proceso de paz y que se mantienen en armas. Así que ese es un tema de prioridad. El segundo tema de prioridad que ha logrado unir a las personas es que esto no es ni neoliberalismo, pero tampoco es socialismo, que es con lo que se quiere meterle miedo a la gente. Y la propuesta económica básica consiste en democratizar la tierra, democratizar el capital, ¿no? De manera que el país se convierta en una nación de productores agroindustriales, no solamente grandes productores multinacionales, sino pequeños y medianos productores, ¿no? Y el tercer aspecto de ese programa en el que se ha logrado coincidir, pues es el programa social y ecológico, que requerirá que el Estado capture grandes recursos económicos para poder desarrollar los programas ambiciosos que tiene que asumir el Estado para resolver los problemas de la pobreza, la desigualdad, el patriarcado, y otros, ¿no? Así que en eso se ha logrado un gran consenso. Lo segundo que se ha ido logrando. Ahí, perdóname, ahí también va a ser importante, y lo han incorporado así, una reforma agraria que redistribuya tierras, ¿no? Y algún tipo de forma de penalizar la tierra que está ociosa. Cuando hay manos ociosas y tierra ociosa, pues hay que generar programas y políticas para que eso no ocurra. Sí, a eso iba con la cuestión de las estrategias. La estrategia tiene que orientarse, por un lado, a cómo se van sumando voluntades, se van sumando cada vez más y más fuerzas, porque se está consciente de la necesidad de ganar en una primera vuelta, que tiene que ver con razones de darle mayor legitimidad al gobierno, de evitar la polarización que implicaría una segunda vuelta, y evitar también las trampas que podrían ocurrir luego en una segunda vuelta, ¿no? Y para ganar en esa primera vuelta, pues ha sido bien importante buscar el respaldo primero de las bases de prácticamente todos los partidos, incluyendo partidos que estaban tradicionalmente identificados con el uribismo, ¿no? Las bases primero, pero también apelar al liderato de esos partidos, ¿no? Que en diferentes momentos en el Congreso habían estado alineados con Petro en aspectos tales como la Constitución del 91, el proceso de la paz y otros, ¿no? Así que lo que se está buscando es crear esa gran alianza. Y por otro lado, el otro gran reto para darle credibilidad al proyecto es cuál es el plan económico, cómo se financia esto, porque los sectores conservadores siempre lo que han estado planteando para meterle miedo al pueblo es que esta gente está soñando, como decimos acá en Puerto Rico, con pajaritos preñados, pero nunca nos dicen de dónde va a salir el dinero para financiar todo eso que están planteando, ¿no? Y lo que ha hecho el pacto histórico es desarrollar una propuesta de carácter económico que garantice que todo lo que se está proponiendo tiene un sustento económico. Y yo invito a los radioescuchas, si entran a internet y ponen Petro
programa económico, les va a aparecer una entrevista muy interesante que se le hizo a él, donde él explicó frente a los retos que le hacía un entrevistador de carácter neoliberal, con lujo de detalle, cuál va a ser el fundamento fiscal, el fundamento financiero de toda esta propuesta. Por último, creo que el problema más grande de lograrse el triunfo en una primera vuelta o si fuera necesario una segunda vuelta es el peligro del golpe de Estado, ¿no? Por lo menos yo creo que eso debe ser lo más preocupante, un golpe de Estado financiado por un empresariado que no todo el empresariado, sino aquel sector del empresariado ligado al narcotráfico o ligado a la posesión de grandes extensiones de tierra, que se siente amenazado, y cómo ese empresariado pues se puede combinar, como ha ocurrido en otras ocasiones, con la cúpula militar, ¿no? Y que se produzca un golpe de Estado. Y por lo que hemos podido ver en la campaña, no hemos visto que, contrario, por ejemplo, a lo que ocurrió en Venezuela, donde el chavismo logró penetrar el ejército y de esa manera evitar un golpe de Estado, no hemos visto mucho silencio en el ámbito militar. Claro, sabemos que los grandes jefes militares sabemos dónde están parados, ¿verdad? Así que eso yo diría que es la mayor preocupación. Y la segunda preocupación es este sector de la guerrilla, que no ha querido entrar en el proceso de paz, que ahora incluso se están matando entre ellos mismos, entre ciertos sectores de ellos mismos. Tampoco he escuchado expresiones claras de cómo se va a manejar ese aspecto. Sí, tienes razón. Yo quería agregar también que en los documentos de estrategia de ellos que he visto, hay claramente un énfasis en trabajar en los jóvenes. Ya al principio lo mencionamos, ¿verdad? Que tienen altas tasas de ausentismo electoral. Y en Colombia hay un mecanismo muy extraño, y es que el voto para los jóvenes de 16 y 17 años está autorizado legalmente, existe, pero prácticamente no acuden los de 16, 17 años a votar porque no es obligatorio. Entonces ya a partir de los 18 sí lo es. Sí lo es, aún así sigue habiendo una alta tasa de ausentismo electoral, así que hay distintas, en la estrategia, ¿verdad? Hay distintas iniciativas que van dirigidas a captar ese voto. ¿Por qué no van los jóvenes a votar? Dicen porque nadie los escucha. Nadie los escucha. Entonces se ha creado una iniciativa de que el Pacto Te Escucha, Petro Te Escucha, que se lleva a todos los rincones del país. Son reuniones donde la gente hace sus planteos y son particularmente de jóvenes. Hay muchas de estas iniciativas que se pueden ver también en YouTube. Y allí hacen, no es que el líder habla, sino que el líder escucha. Y al final el líder, bueno, hace comentarios y toma notas con su equipo, ¿verdad? Han tomado notas de todo lo que se ha planteado en todos los rincones del país para contrarrestar esa visión que tiene la gente, que es realista, de que los políticos nunca escuchan a la gente. Entonces aquí se está haciendo eso. Y la otra cosa muy interesante e importante es que el pacto histórico todavía no está cerrado. Todos los días aparece una nueva noticia de alguien que se integra al pacto. Incluso gente, como tú mismo comentaste, ¿verdad?, que fueron ministros en el gobierno de Santos. Hay un par de personas. El director de la campaña, que asumió la campaña en la última etapa de la campaña, es una persona que fue ministro en el gobierno de Santos. Entonces, eso también empezó a levantar interrogantes sobre si en estas próximas semanas podremos ver también la incorporación de un expresidente como Santos en la campaña.
Así que el pacto no está cerrado todavía. El pacto sigue abierto y seguirá abierto, me imagino que hasta los días donde ya se esté la campaña. Sí, lo que Santos incorpore es bien difícil. Pero difícil. Sí es importante que aparentemente la mayoría de las bases liberales están con el pacto histórico. A mí me parece que para lograr ese primer triunfo, el triunfo en esa primera vuelta, la clave está en lo que ocurra con el partido de Sergio Fajardo. El partido de Sergio Fajardo, Compromiso Ciudadano, representa en este momento, según los últimos resultados electorales, alrededor del 10% del electorado. Pero por diferentes razones hay una gran hostilidad de su presidente Sergio Fajardo hacia Petro, y es muy incierto cuántas personas de ese Compromiso Ciudadano le den el voto al pacto histórico. Van a participar, claro está, en la primera vuelta, así que es difícil. Y Petro tiene en este momento 10% de diferencia, ¿verdad? Sobre Petro podría en este momento teóricamente ganar, pero ese 10% podría diluirse en estas últimas semanas o podría afirmarse en estas últimas semanas. Estas últimas semanas son realmente indispensables para asegurar que se gana en primera vuelta. Sí, lo importante que ha ocurrido es que en las últimas semanas se han adherido al pacto histórico importantes y prestigiosos líderes de diferentes partidos, incluyendo el liberal, y se han adherido en el sentido de un compromiso a hacer campaña dentro de alrededor de todo el país, ¿no? Y eso puede ser decisivo, ¿no? Si se logra que las bases liberales, por ejemplo, ¿verdad?, en un 70% voten con el pacto histórico, eso podría ser la diferencia. Y de hecho hay un movimiento muy fuerte dentro de las bases liberales a nivel local, ¿verdad?, de emitir ya compromisos de endoso a Petro. Lo que no se ha tenido es del centro, ¿verdad?, del core, de la dirección del Partido Liberal. Pero bueno, esperemos que eso salga bien. Yo creo, otra cosa que quería señalar es que en este proceso de concertación, ¿verdad?, que se ha abierto el proceso de crear el pacto histórico, no es otra cosa que un proceso de concertar algunos acuerdos. Y hay que poner claro que los acuerdos que se están poniendo son los acuerdos fundamentales, los sine qua non, respetando la diversidad de las organizaciones que comprenden la alianza, ¿verdad? No van a estar de acuerdo en todo, pero sí en las cuestiones fundamentales. Y ese es un ejercicio que en Puerto Rico no hemos aprendido a hacer. Y en Puerto Rico es el todo o la nada, ¿verdad? Vamos a hacer una alianza y pretendemos que la gente cambie y que se unan en todo. Y eso es muy difícil en la práctica, porque para quien pierde su visión significa la muerte de la fuerza política. Lo que a mí me parece muy interesante del proceso de la construcción de este pacto histórico Colombia Puede es que se han puesto de acuerdo en esos elementos fundamentales para que Colombia pueda, ¿verdad? ¿Qué es lo indispensable para que Colombia pueda salir
de la guerra para que Colombia pueda llegar a la paz, para que Colombia pueda potenciar su desarrollo económico mucho más equilibrado, más justo, sin expulsiones, y eso se ha concertado. Ese punto que tú traes, Marcia, es bien importante y es interesante la forma tan múltiple, tan variada, tan diversa como se ha manejado la política de alianza. Sí. Por ejemplo, hay sectores que están respaldando la presidencia y vicepresidencia, pero no al pacto histórico. Claro. Esto es lo que sí, por ejemplo, hay lo que se llama el Frente por la Paz. Y el Frente por la Paz une a todas aquellas personas que entienden que el reto principal que tiene Colombia es acabar con la guerra y que tiene que haber un presidente que ponga eso como primer punto en su agenda. Y no te estamos diciendo que te vamos a respaldar en todo lo que está contenido en el programa del pacto histórico, pero te vamos a respaldar para presidente y para vicepresidente, porque ustedes tienen el compromiso que van a adelantar el tema de la paz y se va a acabar con la guerra en Colombia. Así que se trata de una variedad de alianzas, ¿no? Donde no se trata de que necesariamente todos los sectores que van a votar por Petro necesariamente van a votar el programa, ¿no? Y claro, eso lo que significa eso es que luego, a nivel del Congreso, cuando se entre en el proceso de legislar, lo que hace falta para llevar a cabo lo que está en el programa del pacto histórico, ahí habrá que entrar en otro proceso de negociación con esas otras fuerzas en el Congreso que pertenecen a esos partidos o sectores que, aunque están respaldando a Petro, no necesariamente están respaldando el programa del pacto histórico. Y hay otra cosa interesante, es que ya el Congreso se eligió el 13 de marzo. En el Senado, el pacto histórico y el Partido Conservador tendrán las bancadas mayoritarias. Cada uno tiene 16 escaños ganados, ¿verdad? Le sigue el Partido Liberal con 15 y luego otros partidos menores. Esos 15 del Partido Liberal van a ser tremendamente importantes para la eficacia de la gestión de gobierno en caso de que ganara el pacto histórico, ¿verdad? Porque no tienen mayoría absoluta. En la Cámara de Representantes, la bancada mayoritaria es del Partido Liberal, que quedó con 32 puestos, y el pacto histórico y el Partido Conservador, cada uno tiene 25. Así que el Partido Liberal tiene una bisagra bien importante, y esto que pase en las bases puede redefinir mucho del futuro del Partido Liberal también. Sí, en efecto, algo que ha ocurrido que señalaba el otro día uno de los comentaristas es que el hecho de que las bases de estos partidos se hayan ido moviendo hacia el pacto histórico es entonces lo que ha obligado a los líderes a buscar algún tipo de alianza con el pacto histórico. O sea, que es contrario a lo que a veces pensamos, que hay que atraer a los líderes para entonces que los líderes traigan las bases. No, ha sido todo lo contrario, las bases están trayendo. Ha sido consecuente con impulsar una forma de gobernar, una forma de hacer política que viene de abajo hacia arriba. Yo creo que en eso ha sido coherente y consecuente el proceso de generar el pacto histórico. Yo creo que no nos van a quedar tiempo para llamadas. No sé si hay alguna llamada, pero no creo que vamos a tener tiempo para tomar llamada. Si hay alguna, que el control me avise, la tomamos, y si no, redondeamos nosotros, Ángel, porque ya se nos ha acabado. Yo quiero hacer un anuncio también, y es que la semana que viene, el día 12, les doy los datos ahora mismo, hay un foro del Atlantic Council, es un conversatorio virtual con los candidatos presidenciales. Y esto está dirigido a la prensa internacional. Ya yo me matriculé,
en el foro, es decir, que voy a tener derecho a hacer preguntas en ese foro. Si alguien quiere participar, ¿verdad?, que esté vinculado a algún medio, Ángel, si te interesa, también te sugiero que va a ser el 12 de abril a las 6 de la tarde. Así que eso me parece que va a ser importante. Bueno, me gustaría hacer un comentario final y es que tenemos los puertorriqueños que estamos en este proceso de crear alternativas que pongan final al desastroso gobierno bipartidista que hemos tenido por décadas. Hay mucho que aprender de lo que está ocurriendo en Colombia, tanto en términos de el programa que se ha propuesto, el pacto histórico, como las estrategias que se están utilizando. Y esa creatividad y esa flexibilidad que ha mostrado el pacto histórico, yo entiendo que es una magnífica escuela de la que hay mucho que aprender para hacer aquí en Puerto Rico una política distinta. Y sobre todo el respeto a la diversidad, ¿verdad? No solamente reconocer que existe diversidad, es respetar la diversidad que existe. Y ese proceso es tremendamente importante para cualquiera que quiera refundar sus países. Bueno, hemos terminado hoy. Muchas gracias por su audiencia. El domingo que viene es Día de Pascua, así que vamos a elegir un programa para pasarlo de nuevo y les agradezco mucho su audiencia. Nos vemos pronto. Chao.